Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Y volvemos a abrir un nuevo capítulo de esta crónica y lo hacemos, por supuesto, de la mano de su cronista oficial, Angelines Mercader. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Y es que estamos en una época, en unas fechas en las que si echamos la vista atrás, si viajamos en el tiempo hacia el pasado, ahora mismo habría mucha gente esperando a los pastores, ¿no? Los pastores que estarían haciendo ese camino de vuelta con los rebaños después de esa transhumancia. Exactamente. Esta es la época entre ahora abril, en nuestro caso para la zona de Cornago, y en general la transhumancia volvían pues sobre San Juan, abril-junio, ¿no? Es cuando los pastores retornaban de las Extremaduras y del sur y volvían para la primavera para poder pastar con las ovejas en sus tierras. Y si desde luego por algo destaca la Dama Linares, es por esa actividad pastoril, por esas ovejas chamaritas y por su importancia histórica en este sentido, porque hay que recordar que ya hablamos en una ocasión de ellos, de la cuadrilla de la Mesta, ¿no? Esa organización pastoril de alguna manera independiente y con poder de autoorganización, que era un rara avis en el territorio español, en el territorio peninsular, y que sin embargo existía en Cornago. Exactamente, has hecho un muy buen resumen de lo que hablamos en otoño, cuando se marchó, los ganados se marcharon a trashumar. Los ganados en Cornago, lo que es en la zona de Cornago, no tenían tanta necesidad de trashumar, eran más los de la vertiente soriana. Pero sí, también iban, y entonces pues era en esta época cuando volvían, cuando finalmente pues resolvían pues el tema económico, que era cuando se les pagaba pues lo que hablamos de su dinero, y se les pagaba en dinero y en especie, ¿no? Y la especie pues era trigo, ropa, calzado, etcétera, etcétera. Pues caminos que cruzaban, caminos que eran señalados y que tenían esa prioridad, digamos, pastoril. Estamos hablando de las cañadas reales que también pasaban por Cornago. Exactamente. Por nuestra tierra no pasaban las grandes, las cañadas reales, ¿no? Puesto que en este caso eran tres, la llamada occidental o leonesa, la central o segoviana o la manchega. Por las nuestras pasaban lo que se llama un cordel. Entonces, pues, en este caso el cordel estaba atravesando el término de Cornago, que el principal venía desde Valdemadera, atravesaba la sierra de Alcarama, tenía el descansadero en el camino llamado de la Varga, lo que actualmente es la carretera que nos lleva a Arnedo. Esa era el cordel del ganado. Y el descansadero para Cornago estaba en lo que actualmente pues es la casa cuartel de la Guardia Civil, en la entrada del pueblo. Y después había otro cordel que era el que, partiendo de allí, de Cornago, de este descansadero, subiría hacia San Pedro Manrique. Entonces, estos serían los cordeles importantes por donde pasaba el ganado, sobre todo de Navarra, que bajaba hacia el Valle del Ebro, que era lo que a nosotros nos afectaba. Pues los caminos por los que transcurrían que quedan claros, pero sí que podemos conocer o conocemos más detalles de cómo era el oficio de pastor, de cómo era la gestión de esos rebaños y de elementos tan curiosos como la sal, ¿no? La importancia que tenía estar provisto de sal para esta actividad. Exactamente. La sal es fundamental para los animales. Implica el poder tener mayor producción de leche, el crecimiento y el engorde del ganado. Sin la sal, el ganado no produce. Y la necesitan porque en la hierba no hay demasiada sal y los animales lo necesitan, con lo cual el pastor se lo aporta. Es muy importante el recorrido de las vías pecuarias y no es casual que atravesaran zonas de salinas, por ejemplo, Cabezón de la Sal, Poza de la Sal, Salinas de Osorio.
Medina del Campo, Medinaceli, ¿no? Todos estos lugares son muy importantes porque las veredas atravesaban puntos de sal para poder llevar al ganado sano hacia las zonas del sur donde necesitaban poder comer, engordar a su ganado y poder retornar y poder hacer su negocio. Y hay que decir que tan necesario era que incluso la Mesta estaba exenta de pagar los impuestos habituales que tenía este producto para el resto de la población, ¿no? Exacto, o estaban exentos o estaban bastante limitados en esos pagos, ¿no? Y podemos decir que este era un negocio muy, muy importante, un holding, por llamarlo de una manera más moderna, ¿no? Puesto que eran los mismos nobles y los monasterios o las órdenes militares quienes dominaban el uso de la sal de esas minas. De sal en minas, quiero decir, a cielo abierto, las típicas salinas, por ejemplo, una que yo conozco muy bien es la de Medinaceli, a cielo abierto, pues allí hacían lo mismo que se hace en la playa, desecar el agua para poder sacar la sal. Bueno, pues estaba en manos de gente muy poderosa. Incluso legalmente, ¿no? Las leyes del momento les obligaban a servir servir sal, no a estar a disposición, pero a ofrecerla, ¿no? No podían guardarla o no podían negarse a comerciar con ella con los pastores, con los rebaños. Claro, pues porque si no se hubieran cometido muchísimos abusos, ¿no? Que se cometieron, evidentemente, pero si no hubiera sido por esa legislación, pues lógicamente los pastores se hubieran visto en mayores problemas. Pues la sal, importante, pero también son importantes los pastos, porque claro, cuando los ganados son numerosos y los pastos limitados, podemos decir que suele haber problemas. Siempre. El conflicto estaba ahí, sencillamente. Los pastos en la zona de Cornago, pues bueno, no tenían demasiadas preocupaciones, pues porque al no salir a la Mesta a hacer la transhumancia como los otros, pues bueno, había zonas en el Alcaramá, pues zonas más frescas donde podía haber mejores pastos, ¿no? Pero bueno, siempre fueron también motivo de conflicto. Estos pastos, por ejemplo, uno con el vecino, con el conde de Aguilar. Entonces nosotros entre lo que es el señorío de Cornago y el condado de Aguilar, pues siempre hubo más o menos refriegas, ¿no? Refriegas, sino batallas campales, porque en alguna ocasión también vinieron los de Aguilar a palear a los de la cuadrilla de la Mesta de Cornago a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, los pastos eran muy importantes y había que conservarlos y mantenerlos y defenderlos. Hasta ahora hemos hablado de los problemas entre localidades, digamos, los de Cornago con los de Aguilar con los de Cornago, pero claro, hemos comenzado diciendo que la Mesta, la cuadrilla de la Mesta de Cornago era un poco peculiar en cuanto a que tenía cierta independencia, ciertos privilegios que otros pastores del resto de la península no tenían. Y claro, cuando unos tienen privilegios y otros que ostentan el poder quieren acabar con ellos, aquí sí que se da casi una batalla, no sé si campal, pero sí legal, acudiendo, digamos, a instancias, en este caso, casi reales, o a instancias reales, problemas, ¿no? Entre los señores de Luna, los que ostentaban el poder, y la organización independiente, la cuadrilla. Exactamente, aquí es donde está el conflicto gordo, porque el señor de Luna era el señor, el que tenía el poder de decisión de la ley, del bien, del mal, de a quién mato, a quién llevo a la horca, a quién llevo al rollo. En fin, y entonces, pues bueno, y el conflicto directo estaba con la cuadrilla en tanto en cuanto el alcalde de la cuadrilla tenía el mismo poder con respecto a los intereses del pastorío, ¿no? Entonces el alcalde tenía el poder de saber de los conflictos y el poder de ejecutar, en este caso, pues las sentencias de quien no hubiera incumplido alguna cosa, ¿no? Y de conocer, pues, dónde estaban los conflictos, y entonces, pues claro, eso al señor de Luna no le gustaba nada. Pero el señor de Luna, no vamos a hablar solamente de un señor de Luna. Estos conflictos empezaron ya con
con el hijo de María Luna, porque bueno, las leyes de la cuadrilla de la Mesta ya hablamos de que eran ancestrales, o sea, estaban mucho antes de que al señor de Luna, don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, se le cedieran estas tierras y pudiera hacer el señorío, ¿no? Con Álvaro de Luna, el condestable, y con su hija María de Luna no hubo conflictos, pero sí que empezó a haber conflictos con el siguiente, con el hijo de María de Luna, Pedro de Luna. Pero esto, si no nos centramos en lo que son los apellidos, entonces nos podemos volver locos, porque Pedro de Luna y Mendoza, que era el hijo de María de Luna, tuvo un hijo que fue Álvaro de Luna y Pimentel, después su hijo fue Pedro de Luna, Mendoza y Zúñiga, después Álvaro de Luna y Vinuesa. Quiero decir que a la hora de estudiar y de relacionar pues los conflictos de cada uno de ellos nos podemos perder. Y hubo conflictos con todos. Porque cuando tú asumes, en este caso, los derechos de la Mesta de Cornago, pues no tienes ningún problema. Pero cuando empiezas a meter tu ganado, señor, da igual cualquiera de ellos, ¿no? El tercero, el cuarto, el quinto o el sexto señor de Luna, empiezas a meter tus ganados en donde están los derechos de la cuadrilla de la Mesta. Que te vas a la Cancillería de Valladolid a pedir tus derechos, que la Cancillería de Valladolid te los deniega, que vuelves otra vez, que, en fin, pues se provocan una serie de conflictos tales que lo que estaba deseando la familia de Luna era de cargarse por completo lo que era el poder de la cuadrilla de la Mesta, ¿no? Por ejemplo, en un caso concreto, en un documento, nos dice que, estando según su costumbre reunidos en el campo del Toro los pastores y los ganaderos para realizar la tarea de desmestar, pues se presentaron los enviados del señor de la villa, en ese caso don Pedro de Luna, que era el tercer señor de Luna, y apresaron al alcalde mayor. Y se lo llevaron y finalmente pues bueno, todo esto terminó en un juicio. Apresaron a toda la cuadrilla y los tuvieron que soltar, ¿no? Entonces pues todo eran conflictos, todo eran problemas. Angelines, claro, muchos pleitos, muchos enfrentamientos, y también imagino que esto generó cierto conflicto social, porque sabemos por los propios documentos que, por ejemplo, en 1586, de los 700 vecinos de la villa, dice el documento que 600 eran ganaderos y hermanos de la Mesta, es decir, que una parte importante, muy importante de lo que era el propio pueblo, estaba unido, ¿no?, en torno a esta figura. Exactamente. Lo que es la economía de Cornago siempre ha sido el ganado, ¿no? Y de hecho, pues estas cifras que nos comentas, pues son las que reflejan los documentos. Entonces, era muy importante, lógicamente, el conflicto con el señor de Luna, es que era la mayor parte de la población de donde se sustentaba estos 600 ganaderos. Entonces, pues claro, lógicamente, al señor de Luna lo que le interesaba era quitar semejante poder, que era lo que le machacaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues bueno, finalmente pues bueno, condenados en muchas ocasiones a pagar cantidades importantes a los ganaderos, pues por incumplir en este caso las leyes, pero bueno, finalmente pues termina el señor de Luna apoderándose del poder y apoderándose de la legislación. Que esto ocurrió, no digamos que lo que marca el final de la cuadrilla, o por lo menos de esos privilegios, en torno al año 1620. Exactamente, es en el año 1622 cuando una sentencia de la Cámara del Reino termina con el poder del alcalde de la cuadrilla, ¿no? Y entonces, pues bueno, luego sí continúa en este caso la cuadrilla de la Mesta, pero sin poder, pues poco a poco se va difuminando hasta que finalmente en el siglo XIX, pues
ya desaparecen, ¿no? Siendo sustituido todo esto por la Agrupación General de Ganaderos. Entonces, pues es cuando ya definitivamente desaparecen, y cuando en este caso también lo que son los usos del pastoreo pues desaparecen también. Por ejemplo, pues cuando en la desamortización de Mendizábal y la de Madoz, pues finalmente esas tierras de señorío pasan a ser pues tierras particulares, ¿no? Pues Angelines Mercader, como siempre, ha sido un placer abrir una ventana a la historia, conocer un poquito más de nuestros antepasados, de los conflictos que tenían entre el pueblo, los ganaderos y el poder, en este caso representado por el señorío de los Luna Cornago. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantada de poder explicar parte de nuestra historia.